Hola amigos de FOAMed, seré breve. Hoy te contaré los puntos claves sobre la bacteria llamada Clostridium difficile. Empezamos. Clostridium difficile es una bacteria anaeróbica, gram positiva, y esta se puede presentar de dos maneras. Primero, la forma vegetativa, que es la forma activa de la enfermedad. Segundo, en forma de espora, que es su forma latente, y esta es la complicada, ya que es altamente resistente y es la encargada de producir toxinas. Estas esporas son resistentes a casi cualquier antibacteriano y pueden sobrevivir hasta muchos años en superficies inanimadas. Las esporas viajan a través del tracto intestinal, se replican y colonizan en el colon. ¿Cuáles son las toxinas de esta bacteria? Produce tres tipos de toxinas: toxina A, toxina B, y una tercera toxina binaria en cepas epidémicas. Afortunadamente esta tercera toxina es poco frecuente. ¿En quién debo sospechar la enfermedad por Clostridium? Pacientes con diarrea aguda, diarrea asociada al uso de antibióticos. Pacientes hospitalizados que en su estancia desarrollan diarrea no explicada, y en uso abusivo de antiácidos. ¿Quiénes son susceptibles de contaminarse de esta bacteria? Personas que toman antibióticos, personal de los asilos de ancianos, inmunodeprimidos, o sea, diabéticos, SIDA, cáncer, y personas que toman antiácidos de manera injustificada, en especial los inhibidores de la bomba de protones. Diagnóstico: debo ser suspicaz en las diarreas. Piensa en la frase: diarrea 3, 24. Diarreas no explicadas y de inicio reciente con más de 3 deposiciones en 24 horas. Son la población objetivo preferida para las pruebas de Clostridium. ¿Cuál es el algoritmo de diagnóstico de Clostridium? Use una prueba de toxina en heces como parte de un algoritmo, recordando que el Clostridium depositará sus toxinas en las heces del colon, es decir, la toxina del Clostridium es la glutamato deshidrogenasa. Por ende, glutamato deshidrogenasa en heces es una prueba rápida in vitro para su diagnóstico. Otra prueba es el examen de inmunoensayo para las toxinas A y B de Clostridium difficile. Una tercera prueba es la amplificación de ácido nucleico, o NAT, que es una prueba de PCR que va dirigida al gen únicamente de la toxina B, es decir, esta no estudiará la toxina A. Consideraciones generales antes de someter a un protocolo diagnóstico: no realice pruebas a menos que un paciente haya tenido al menos 3 deposiciones sin explicación en 24 horas. La prueba de amplificación de ácido nucleico. Esta prueba es para el gen de la toxina B. Es una prueba muy sensible y puede recoger portadores asintomáticos que no necesitan tratamiento. Por eso solo se debe realizar en pacientes con manifestaciones clínicas, o sea, la diarrea no explicada. Flujograma diagnóstico. Antes de someter a un flujograma para el diagnóstico, el paciente debe cumplir el criterio de diarreas inexplicables. Ahora sí. Paso 1. Verifique si hay el antígeno en las heces, es decir, la presencia de glutamato deshidrogenasa en heces. Esta detecta la presencia de toxinas del Clostridium en el tracto gastrointestinal, con una alta sensibilidad pero una baja especificidad. Por ende requiere un segundo paso. Paso 2. Utilice el inmunoensayo para toxinas A y B. Esto determina si el paciente tiene una cepa toxigénica en lugar de ser un portador asintomático. Interpretación de un enfoque de 2 pasos. Caso 1. Si las dos pruebas son positivas, es decir, prueba de glutamato deshidrogenasa positiva, más prueba de toxinas A o B, por inmunoensayo positivas, entonces el paciente tiene la enfermedad y debe ser tratada. Caso 2. Si la prueba de glutamato es positiva, pero el inmunoensayo es negativo, el paciente se cataloga como portador, es decir, no produce la cantidad suficiente de toxinas para producir los síntomas y por ende no se trata la enfermedad. Tratamiento. El metronidazol no es un tratamiento de primera línea para un episodio inicial. Se recomienda vancomicina o fidaxomicina sobre metronidazol para un episodio inicial. La dosis es vancomicina 125 mg por vía oral 4 veces por día por 10 días.
La dosis de fidaxomicina 200 mg 2 veces al día durante 10 días. Entonces cuando uso metronidazol en entornos donde el acceso a vancomicina o fidaxomicina es limitado, se debe usar metronidazol para un episodio inicial, siempre y cuando no sea severo, y en este caso la dosis sugerida es metronidazol 500 mg por vía oral 3 veces al día durante 10 días. ¿Por qué el metronidazol no es lo mejor como primera línea? El metronidazol se absorbe casi por completo en el intestino delgado, por lo que no llega adecuadamente al colon. Además, los estudios y la medicina basada en evidencia han demostrado que el metronidazol es inferior a la vancomicina para los casos leves a moderados. Clasificación de las infecciones. Se puede clasificar como infección y recurrencia. La infección a su vez se subclasifica en infección leve, infección grave, infección fulminante, y la recurrencia se clasifica en primera recurrencia, segunda recurrencia, tercera recurrencia, y así sucesivamente, es decir, existe una sola infección y muchas recurrencias. En la infección leve existe diarreas, algo de alza térmica, o fiebre, y leucocitos menor a 15.000. En la infección grave existe leucocitos por encima de 15.000, más sintomatología clínica como fuertes dolores abdominales, náusea, vómitos intensos, fiebre, espasmos intensos, y elevación de azoados. En la infección fulminante existe hipotensión, shock séptico, uso de vasoactivo. Aquí se recomienda agregar metronidazol por vía intravenosa y aumentar la dosis de vancomicina a 500 mg 4 veces al día. En el caso de infección fulminante, si existe íleo, se puede administrar vancomicina por el recto. 500 mg en aproximadamente 100 ml de solución salina por enemas de retención cada 6 horas. En caso de la infección fulminante, recuerda hacer una interconsulta cirugía general. Se interconsulta al servicio de cirugía en caso de íleo o megacolon tóxico. Cuando el tratamiento quirúrgico es necesario para pacientes gravemente enfermos, se realizará una colectomía subtotal con preservación del recto. Perlas en el tratamiento farmacológico. Perlas en el uso de la vancomicina. Tiene un régimen de infección y otro régimen de recurrencia. 1. Régimen de infección. Administre vancomicina a dosis de 125 mg vía oral 4 veces al día durante 10 a 14 días. 2. Régimen de la recurrencia. Vancomicina 2 veces al día durante una semana. Luego, vancomicina 1 vez al día durante una semana. Y luego vancomicina cada 2 o 3 días durante 2 a 8 semanas. Es decir, el uso de vancomicina puede durar hasta 12 semanas, es decir, 3 meses en el caso de recurrencia y solo 14 días en el caso de la infección. Perlas en el uso de fidaxomicina. Es muy costosa y desde ahí empiezan los problemas. Esto hace que se limite su uso solo para la recurrencia, más que para su primer episodio de la enfermedad, o que se use a veces únicamente para preparación previa al trasplante fecal. Trasplantes fecales. Antes de los tratamientos de trasplante fecal, el paciente deberá recibir tratamiento con vancomicina o fidaxomicina o metronidazol, y su uso deberá descontinuarse 2 a 3 días previos al trasplante para que estos no maten las bacterias trasplantadas en las heces. El trasplante fecal se puede hacer mediante colonoscopía o mediante cápsulas orales liofilizadas, pero hasta el momento se recomienda más por vía de la colonoscopía. Y el uso de probióticos. Existe evidencia que sugiere que los probióticos pueden prevenir la diarrea asociada a los antibióticos, y pueden prevenir la recurrencia de Clostridium. La evidencia hasta el momento es conflictiva. Recomendaciones generales en caso de recurrencia. Trate la primera recurrencia con vancomicina oral como un régimen progresivo y por pulsos en lugar de un segundo curso estándar de vancomicina de 10 días. O trate la primera recurrencia con 10 días de fidaxomicina si la infección previa ya se administró un ciclo estándar de 10 días de vancomicina. Si por cualquier cuestión se usó únicamente metronidazol para la infección, ahora puede usar el régimen de vancomicina estándar de 10 días, en lugar de un segundo ciclo de metronidazol. Es decir, nunca repetir el mismo tratamiento o régimen de antibióticos para la infección que para la recurrencia.
Recomendaciones generales en caso de recurrencia. Trate la primera recurrencia con vancomicina oral como un régimen progresivo y por pulsos, en lugar de un segundo curso estándar de vancomicina de 10 días, es decir, no repita el mismo esquema. O trate la primera recurrencia con 10 días de fidapsomicina, si la infección previa ya se administró un ciclo estándar de 10 días de vancomicina. Si por cualquier cuestión se usó únicamente metronidazol para la infección, ahora puedes usar el régimen de vancomicina estándar de 10 días, en lugar de un segundo ciclo de metronidazol. Es decir, nunca repetir el mismo tratamiento régimen de antibióticos para la infección que para la recurrencia. Además, se recomienda el trasplante de microbiota fecal, en pacientes con recidivas múltiples de Clostridium, que hayan fallado los tratamientos con antibióticos apropiados. Recomendaciones. No realices pruebas repetidas de diagnóstico dentro de los primeros 7 días durante el mismo episodio de diarrea, y no realices pruebas diagnósticas en heces de pacientes asintomáticos. Es decir, si no tienes síntomas nunca realices la prueba, ya que corres el riesgo de que el examen salga positivo y termines administrando un tratamiento a personas que no la necesitan. Nota: la detección de lactoferrina fecal aún no demuestra que sea útil en el diagnóstico de esta enfermedad. Prevención y control adicional hospitalario. Estos pacientes siempre necesitan aislamiento hospitalario. Acomódales en una habitación privada. Agrupa a los pacientes infectados o colonizados con el mismo organismo. No asociar a los pacientes con Clostridium, que son discordantes para otros organismos resistentes a múltiples fármacos, como es el caso de infecciones por Staphylococcus aureus, que son Staphylococcus meticilino resistentes o además resistentes a la vancomicina. ¿Cuánto tiempo se debe continuar el aislamiento? Al menos 48 horas después de que la diarrea se haya resuelto. La limpieza de la sala debe realizarse con agentes esporicidas. Tratamiento adicional. Existe un anticuerpo monoclonal aprobado por la FDA, se llama Veslotoxumab. Este anticuerpo monoclonal va dirigido contra la toxina B. Se administra como dosis única en combinación con la vancomicina o fidapsomicina. A dosis de 10 mg kilodosis. No requiere premedicación. Y disminuye las recurrencias un 10%. Puntos para que te lleves a casa. El metronidazol no ha sido aprobado por la FDA para la infección de Clostridium, pero se ha demostrado su eficacia en las infecciones leves a moderadas. La literatura médica desde el 2017 menciona claramente el uso de vancomicina y fidapsomicina, y no toma muy en serio el uso del metronidazol, o lo reserva solo para casos leves, luego salta a casos fulminantes. Durante casi 30 años metronidazol fue un tratamiento ideal para esta bacteria, pero el 15 de febrero del 2018 en el boletín de la ITSA anula el metronidazol. Es decir, vancomicina o fidapsomicina es el tratamiento ideal tanto para la infección como para la recurrencia. La CDC indica el uso de metronidazol únicamente en 3 situaciones. 1. Como un complemento intravenoso para casos fulminantes. 2. Si hay contraindicaciones absolutas para vancomicina o fidapsomicina. 3. Si no se dispone de vancomicina y fidapsomicina. 4. Si existe más de 3 recurrencias, piensa ya en el trasplante fecal. 5. No te olvides que uno de los problemas de esta bacteria es la espora, por ende los animales domésticos pueden ser portadores de la misma, y así transmitir a la persona que ya estaba recuperada y nuevamente enfermar. Espero que esta información te sea útil. Bueno, antes de irme, te deseo suerte. Te deseo que seas el mejor. Te deseo que tu conocimiento crezca como la espuma de la cerveza.